Crees que sigues a Dios, pero ¿estás seguro? Ir a la iglesia o rezar no garantiza que estés en su camino. Millones creen seguirlo, pero terminan perdidos. ¿Cómo saber si realmente estás en el sendero de Dios, o solo en el tuyo con su nombre? Hoy te revelo 8 señales innegables que te mostrarán la verdad, incluso si duele. Permíteme hacerte una pregunta que la mayoría de las personas temen responder con total honestidad frente al espejo de su propia alma. ¿Estás realmente en el sendero de Dios, o simplemente estás recorriendo tu propio camino poniéndole el nombre de Dios encima para sentirte seguro? Es una distinción vital, casi quirúrgica, que puede cambiar no solo tu presente, sino el destino eterno de tu alma. Vivimos en una era donde la espiritualidad se ha vuelto un accesorio de moda. Ir a la iglesia todos los domingos, sentarse en la misma banca y saludar a los mismos hermanos no significa automáticamente que tus pies estén siguiendo las huellas del Maestro. Publicar versículos bíblicos estéticos en tus redes sociales o llevar una cruz al cuello no garantiza que estés viviendo esos principios en la soledad de tu habitación o en el fragor de tus tentaciones. Creer en Dios y seguir a Dios son dos realidades que a menudo confundimos pero que están separadas por un abismo de compromiso. Jesús fue radicalmente claro en el Evangelio de Mateo capítulo 7, cuando lanzó una advertencia que debería hacernos temblar. El camino que lleva a la vida es estrecho, difícil y solo unos pocos lo encuentran. No dijo que sería la ruta más transitada, ni la más popular, ni la que recibiría más likes. Dijo pocos. Esa declaración es un llamado de alerta, porque implica que hay millones de personas sinceras, con buenas intenciones, que caminan por una senda que consideran correcta, pero que se dirigen hacia un precipicio que nunca previeron. Hoy vamos a profundizar en 8 señales específicas, innegables y profundas de que realmente estás en el paso del Espíritu, y no solo moviéndote en círculos impulsado por tus propias emociones, miedos o preferencias culturales. Prepárate, porque algunas de estas señales te sorprenderán por su crudeza, otras podrían doler porque desafían tu zona de confort, y algunas estirarán tu fe de formas que se sentirán más como una ruptura que como una construcción. Pero te aseguro algo, todas ellas tienen el propósito de acercarte a la verdad cruda y hermosa de tu relación con el Creador. Quédate conmigo hasta el último segundo, porque al terminar este video, tendrás la claridad necesaria para discernir si estás siguiendo al León de Judá, o simplemente siguiendo tus propios sentimientos disfrazados de piedad. La primera señal de que estás en el camino de Dios es que estás siendo podado, y eso, invariablemente, duele. En el cristianismo moderno solemos evitar este tema porque preferimos el mensaje de la prosperidad sin sacrificio. Pero si estás en el sendero divino, el dolor es un compañero de viaje inevitable. No hablo de un sufrimiento caótico o sin propósito, sino de un dolor quirúrgico, intencional y profundamente santo. En Juan 15:2, Jesús utiliza una analogía agrícola poderosa. Cada rama que da fruto, el Padre la poda para que dé más fruto. Detente a pensar en la lógica del agricultor. Dios no pierde el tiempo podando ramas muertas, a esas simplemente las arranca y las echa al fuego. Él pone su mano sobre las ramas que ya están produciendo. Esto significa que si estás experimentando pérdidas, no es necesariamente porque estés haciendo algo mal, sino porque Dios ha visto un potencial en ti que aún no ha sido liberado. Él no se conforma con que seas una buena persona, Él quiere que seas un reflejo exacto de Cristo. La poda se siente como una traición del destino. Es ese momento en el que clamas al cielo: Dios, ¿por qué me quitas este trabajo, esta relación o este sueño si yo te lo entregué a ti? Esa ruptura que te dejó el corazón roto, ese proyecto que colapsó a pesar de tus ayunos, o esa puerta que se cerró en tu cara sin explicación alguna. A menudo, no fue un ataque del enemigo, sino la mano amorosa del jardinero celestial, quitando lo que silenciosamente estaba asfixiando tu crecimiento futuro. Aferrarse a lo que Dios intenta cortar, es lo que genera el verdadero sufrimiento. Cuando Él viene con las tijeras de podar, solemos gritar pensando que estamos siendo destruidos, pero la realidad es que estamos siendo perfeccionados. El camino de Dios casi siempre requiere que dejes ir lo bueno para poder recibir lo glorioso. La segunda señal es que tu círculo social está cambiando, y a cambio estás ganando un discernimiento que antes no tenías. Es una ley espiritual.
cuando caminas hacia la luz, las sombras se vuelven más evidentes. Notarás que personas que antes eran íntimas ahora se sienten incómodas en tu presencia. Amigos de años con los que compartías risas y vicios, de repente parecen hablar un idioma distinto al tuyo. No es que te hayas vuelto alguien arrogante o más santo que los demás, es simplemente que la luz de Cristo en ti actúa como un espejo que refleja las áreas que ellos no quieren rendir. Jesús lo advirtió en Lucas 12, no vino a traer una paz barata, sino división. El compromiso con la verdad crea una separación natural con aquellos que prefieren la comodidad de la tibieza. Pero no veas esto como una pérdida, sino como una limpieza divina. Mientras esas conexiones se desvanecen, Dios te otorga el don del discernimiento. Empiezas a ver el mundo con una visión de rayos X espiritual. Ya no te dejas deslumbrar por las apariencias de éxito o las palabras bonitas. Puedes sentir en tu espíritu cuando una situación es una trampa, cuando una conversación está cargada de veneno, o cuando un camino parece pavimentado de oro, pero termina en el vacío. El discernimiento es la brújula que Dios le da a sus hijos para navegar en un mundo de engaños. Si te sientes solo en este proceso, recuerda que Dios a menudo aparta a sus elegidos al desierto, no para castigarlos, sino para que su voz sea la única que resuene en sus corazones sin las interferencias del mundo. La tercera señal innegable es que tus deseos internos están siendo reescritos por una mano invisible. Piensa en lo que te apasionaba hace 2 o 5 años. Quizás tu mayor ambición era el aplauso de los hombres, la acumulación de bienes materiales o la satisfacción de impulsos temporales. Pero ahora, notas un cambio tectónico en tu interior. Cosas que antes te fascinaban ahora te parecen insípidas, y disciplinas que antes te aburrían, como la oración profunda, el servicio anónimo o el estudio de las Escrituras, se han convertido en tu oxígeno. Este es el cumplimiento de la promesa de Jeremías, Dios escribiendo su ley en nuestros corazones. No se trata de un esfuerzo humano por portarse bien, sino de una metamorfosis de la voluntad. Es como la oruga que, al convertirse en mariposa, ya no tiene el deseo de arrastrarse por el barro porque ahora su naturaleza le exige volar. Si te encuentras rechazando el pecado no por temor a que te descubran o por miedo al infierno, sino porque ese pecado ahora te causa una náusea espiritual y una tristeza profunda por ofender a quien más amas, estás en el camino correcto. Estás empezando a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Este proceso es a menudo una lucha. Tus viejos deseos pueden intentar reclamar su territorio, pero la diferencia es que ahora hay una resistencia interna. Ya no puedes pecar con la misma comodidad de antes. Esa santa incomodidad es la firma del Espíritu Santo en tu vida, confirmando que ya no perteneces al sistema de este mundo. La cuarta señal es que caminas en una paz que sobrepasa el entendimiento, lo cual es muy distinto a caminar en una vida sin problemas. Hay una teología falsa que sugiere que si sigues a Dios, tu vida será un mar en calma permanente. La Biblia dice lo contrario. En el mundo tendréis aflicción. La señal de que estás en su sendero, no es que el viento deje de soplar, sino que tu barca no se hunde a pesar de la tempestad. Es esa calma sobrenatural que sientes cuando recibes una mala noticia médica, cuando el banco te llama o cuando sufres una injusticia. Y aún así, en el fondo de tu ser, hay una ancla que te sostiene. Es la paz que permitió a Esteban perdonar a sus verdugos mientras era apedreado, o a Pablo cantar himnos en una celda húmeda y oscura. Si buscas perfección externa, vivirás en una frustración constante porque este mundo está roto. Pero si buscas la presencia de Dios, entenderás que incluso tus errores y fracasos pueden ser redimidos. Estar en su camino significa que cuando tropiezas, no te escondes de Dios como hizo Adán entre los árboles, sino que corres hacia Él como el hijo pródigo. La convicción de pecado no te aplasta con culpa, sino que te impulsa al arrepentimiento que restaura. Si puedes mantener el gozo cuando no tienes razones lógicas para estar alegre, esa es la prueba irrefutable de que tus pies están sobre la roca que es Cristo. La quinta señal es una sensibilidad creciente y una respuesta inmediata a la convicción del Espíritu Santo. Imagina que el Espíritu es como un GPS de alta precisión en tu corazón. Cuando estás en el sendero de Dios, los avisos se vuelven más frecuentes y detallados.
Ya no puedes permitirte esos pequeños pecados que el mundo ignora. No puedes decir una mentira exagerada para quedar bien, sin sentir un peso insoportable en tu conciencia. No puedes guardar un gramo de resentimiento contra alguien sin que el Espíritu te susurre, perdona, como yo te perdoné. Esta convicción no tiene el propósito de condenarte, sino de mantenerte en la zona de seguridad de su voluntad. Lo que realmente define si estás en el camino es tu velocidad de respuesta. ¿Discutes con Dios o te humillas? Las personas que realmente caminan con el Señor han aprendido que la obediencia parcial es desobediencia total. Si sientes ese impulso divino de pedir perdón, de dar una ofrenda sacrificada o de abandonar un hábito oculto, y decides actuar aunque tu orgullo sangre, estás avanzando por la senda estrecha. Dios no busca robots perfectos, busca corazones blandos que se dejen moldear. Si hace tiempo que no sientes esa corrección amorosa en tu interior, es una señal de peligro. Pero si la sientes a diario, regocíjate, porque significa que el Padre te está guiando de la mano como a un hijo amado. La sexta señal es que Dios te mantiene sistemáticamente fuera de tu zona de confort. El sendero de Dios nunca es una llanura estática. Es una escalada hacia cumbres que requieren que confíes más en su fuerza que en tus músculos. Si tu fe no te está costando nada, si no te obliga a dar pasos que te dan un poco de miedo, es probable que te hayas detenido en una estación de descanso que tú mismo construiste. Dios es un experto en llamar a personas comunes a tareas extraordinariamente incómodas. Llamó a un tartamudo como Moisés, para enfrentar al imperio más poderoso de la época. Llamó a un joven pastor como David, para pelear contra un gigante. La incomodidad es el gimnasio del espíritu. Tal vez hoy Dios te está pidiendo que te quedes en un lugar difícil para hacer luz, cuando tú solo quieres huir. O quizás te está pidiendo que inicies un proyecto para el cual no tienes los recursos. Esa sensación de Señor, esto me queda grande, es exactamente donde Él te quiere, porque es en ese vacío de tus capacidades donde su gloria se manifiesta con mayor nitidez. Cuando estamos cómodos, nos volvemos autosuficientes y nos olvidamos de Dios. Pero cuando estamos en el borde del precipicio de nuestra propia capacidad, aprendemos lo que significa caminar por fe y no por vista. Si te sientes estirado y desafiado, no es que Dios quiera romperte, es que está ensanchando tu vasija para poder derramar más de su unción en ti. La séptima señal es la aparición de frutos que permanecen, incluso bajo el sol abrasador de la prueba. Jesús fue enfático: por sus frutos los conoceréis. Pero cuidado, no confundas el fruto del Espíritu con el éxito ministerial o financiero. El fruto real es el carácter. ¿Eres más paciente hoy con las personas difíciles de lo que eras hace un año? ¿Tienes más dominio propio sobre tus impulsos? ¿Hay una bondad genuina en tus acciones cuando nadie te está mirando? Ese es el fruto que cuenta en el reino. Además, en el sendero de Dios, encontrarás confirmaciones que parecen casualidades pero que son guiños del cielo. Es esa llamada telefónica que llega justo cuando ibas a rendirte, ese versículo que salta de la página y responde exactamente a la duda que tuviste en la mañana, o esa provisión económica que llega en el último minuto. Dios no juega a las escondidas con sus hijos, Él deja huellas para que sepas que vas por buen camino. Sin embargo, el fruto requiere tiempo. No juzgues tu caminar por un solo día de sequía. Mira la trayectoria de tu vida. Si hay una tendencia hacia la santidad, hacia el amor sacrificial y hacia una mayor dependencia de Dios, entonces estás en el camino. El fruto que Dios produce no es una decoración temporal, es una esencia que se queda pegada a ti y que alimenta a otros que están hambrientos de esperanza. La octava y última señal es que has comprendido el costo de seguir a Jesús, y aún así, lo consideras una ganancia absoluta. Seguir a Dios te costará algo. Te costará tu orgullo, te costará el derecho a vengarte, te costará tus planes egoístas, y, a veces te costará la aprobación de este mundo. Pero la señal definitiva de que estás en su sendero es que, al mirar ese costo, no lo ves como un sacrificio pesado, sino como el precio de un tesoro escondido en un campo. Como dice la parábola, el hombre vende todo lo que tiene con alegría para comprar ese campo. Si puedes decir con sinceridad,
Señor, prefiero estar en este camino difícil contigo, que en el camino ancho sin ti, entonces has entendido el Evangelio. Esta señal se manifiesta cuando dejas de preguntarle a Dios, ¿qué vas a darme?, y empiezas a preguntarle, ¿qué puedo rendir ante ti? Es el cambio de una mentalidad de consumidor a una de adorador. Cuando el mundo te ofrece atajos para el éxito o placeres momentáneos que te desvían de tu propósito, y tú los rechazas sin dudar porque tu tesoro es Cristo, estás demostrando que tu ciudadanía no es de aquí. El sendero de Dios es costoso, sí, pero es el único que termina en una corona que no se marchita, y en el abrazo del Padre que te dirá, bien hecho, siervo bueno y fiel. Caminar en el sendero de Dios es, sin duda, la aventura más exigente y, al mismo tiempo, la más gloriosa que un ser humano puede experimentar. No es un camino para los que buscan una vida fácil, sino para los que buscan una vida con propósito eterno. Como hemos visto hoy, las señales no siempre son luces de neón o aplausos, a menudo son cicatrices de poda, momentos de soledad necesaria y desafíos que nos obligan a doblar las rodillas. Pero en cada una de esas señales, hay una promesa: Dios está contigo. Si hoy has identificado estas marcas en tu vida, aunque algunas te resulten dolorosas en este momento, levanta tu cabeza y da gracias. Significa que el Creador del universo te ha tomado en serio y que no te dejará ser una rama estéril. Si por el contrario este video ha sido un espejo que te ha mostrado que te has desviado hacia tu propio camino, no te desesperes. La belleza del sendero de Dios es que siempre hay un camino de regreso llamado arrepentimiento. Su gracia es un océano sin fondo y su mano está extendida justo ahora para devolverte al rumbo correcto. Me encantaría que te detuvieras un momento y compartieras con nosotros en los comentarios, ¿cuál de estas señales estás viviendo hoy? ¿Estás en medio de una poda, o estás experimentando esa paz que el mundo no entiende? Tu testimonio puede ser la señal que alguien más necesita para seguir adelante. Si este mensaje ha resonado en tu espíritu, te pido que te suscribas a nuestro canal y actives la campana de notificaciones. Nuestra misión es acompañarte en este viaje de fe con sabiduría bíblica. Comparte este video con esa persona que sabes que está pasando por un desierto. Recuérdale que no está perdida, sino que está siendo guiada. El camino es estrecho, pero la compañía es divina. Nos vemos en el próximo video para seguir descubriendo juntos las profundidades del reino. Que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guarde tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús.